Muy buenos días, amigos oyentes. Tengan todos ustedes en este día martes, fecha calendaria 17 de julio del año 2018. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos ya con la presencia del doctor Diego Delgado Jara en esta mañana de martes, como todos los días martes. Estamos ya con la presencia del doctor Diego Delgado Jara. En esta mañana estaremos tratando puntos importantísimos sobre la situación económica. ¿Cómo es que el gobierno va a tratar esta situación de déficit en nuestra economía? ¿Cómo es que está armando la situación económica el gobierno del señor licenciado Lenín Moreno, a sabiendas de que el país tiene poco dinero en efectivo, así lo llamemos, directamente para que el pueblo entienda? Tenemos poco dinero, no tenemos de dónde agarrarnos, todo el dinero se lo llevaron, todo el dinero lo están festinando y prácticamente esta gente, unos, digamos así, están pagando sus consecuencias, pero será por poco tiempo. Y lo hablamos acerca del vicepresidente, el señor Glass. Pero dicen que está pagando las consecuencias en la cárcel, pero no sabemos nada, absolutamente nada, de los dineros que lo tienen ellos. Correa, Glass y muchos más, millones de dólares, y que el Estado ecuatoriano no avisa al pueblo ecuatoriano cómo es que va a traer esos dineros, cómo va a recuperar esos dineros, porque lo importante sería eso, recuperar esos dineros que se llevaron, que se robaron directamente, lo podríamos decir. Entonces, en esta mañana el doctor Diego Delgado estará presente analizando esta situación económica, el déficit económico que existe, y cómo es que el gobierno está armando toda esta situación para presentar al pueblo ecuatoriano. Bien, doctor, muy buenos días, estamos ya con usted. Tenga usted muy buenos días y vamos con el tema que vamos a tratar en esta mañana. Adelante, doctor, buenos días. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para la señora Ligia en Santo Domingo, para usted, doctora Sandrita, y Pablito en Quito. Un saludo igualmente en forma comedida y respetuosa para los distinguidos radioyentes y para quienes colaboran con esta emisora. Bueno, hay una noticia, una información, una propuesta que de alguna manera pues destapa el naipe, llamémoslo así de esa manera. Hasta ahora han tratado de no hacer que la gente tenga información, diríamos, exacta de lo que está pasando en el Ecuador. Ahí siempre ha habido un manejo de la información muy controlado, y entonces eso ha hecho de que la ciudadanía no tenga información completa sobre qué van a hacer en torno a los déficits y al endeudamiento sucesivo que tiene el gobierno ecuatoriano. A ver, el día jueves 12 de julio de este año 2018, en la página quinta, diario El Universo hace una información en base a una entrevista con el señor ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Y allí, en esa entrevista con el señor ministro Pablo Campana, allí pues se revela justamente de lo que están yendo a hacer en el Ecuador. En estas declaraciones, el señor ministro del gobierno de Lenín Moreno establece y dice que se está analizando concesionar a empresas privadas, nacionales o extranjeras, o titularizar, que significa vender algunos de los activos del Estado para cubrir el déficit fiscal que existe justamente de nuestro país. Quisiéramos en este sentido hacer un señalamiento. ¿Qué es lo que dice el señor ministro en torno a los activos que tiene el Ecuador y cómo una parte de esos activos se van a entregar, se van a transferir, se van a dar precisamente a empresas privadas, entiendo sobre todo internacionales y nacionales? Dice que lo que el Estado ha encontrado son aproximadamente 400.000
millones de dólares de activos, es decir, de las reservas de petróleo, de las reservas de recursos naturales, de bienes que tiene el país. Establece de que el Ecuador tiene 400.000 millones de dólares. Pero dice además que existen pasivos, deudas, obligaciones, preventas petroleras que llegan a 68.000 millones de dólares, es decir, los pasivos. 400.000 millones activos, 68.000 millones pasivos. Pero dice el ministro además que han analizado en el gobierno y que en un año, con el 5% de los activos, dando en concesión o titularización, o sea, transferencia con título de propiedad, es decir, entregarían unos 20.000 millones de dólares, que es el 5% de los 400.000 millones, y que sería suficiente para cubrir el déficit fiscal y equilibrar las finanzas públicas. Dice el señor ministro en la misma declaración recogida en Diario El Universo del jueves 12 de julio del 2018 en la página quinta del Diario El Universo: estoy consciente que es una forma de equilibrar las finanzas públicas y evaluar que los activos puedan ser instalados en el sector privado. Él dice que aspira que se ceda el manejo de estos activos, de estos bienes públicos, por un lapso de 20 a 25 años. Pero si es necesario, al titularizar, estarían transfiriendo o vendiendo. Sostuvo Campana y dice quién nombró como ejemplo lo que podrían entregar. Enumera las hidroeléctricas, carreteras construidas que podrían cobrar, entiendo, peaje, el paso por la carretera, o pontazo, el paso por puente, y carreteras por construir como parte de los activos que se podrían titularizar, dar con título a empresas privadas. Añadió que está en constante contacto sobre este tema con el presidente Lenín Moreno y con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y que la meta es entregar el país en 3 años con un déficit fiscal primario tabulado. Todos estamos conscientes de que esta es la salida económica para Ecuador en el corto y mediano plazo, aseguró Campana. Es decir, miren ustedes, hay algunas cifras que deberíamos manejar. Primero, el monto de lo que dicen ellos que el Ecuador dispone. Ellos dicen que hay 400.000 millones de dólares, pero que hay deudas, hay pasivos, hay obligaciones que cubrir, montos de petróleo a entregar, todo eso, que llega a 68.000 millones de dólares. Que quisiera recordar, es una cantidad relativamente similar a los 65.000 millones de dólares de deudas que dijo la comisión, digamos, que colaboraba con la Contraloría General del Estado cuando hizo el cálculo del monto de la deuda pública. Ellos dijeron que la deuda del país era 65.000 millones. El señor ministro dice que los pasivos suman 68.000 millones. Es decir, esas sí son cifras creíbles, pues, porque no están ocultando lo que decía, por ejemplo, el mismo gobierno a través del ministro de Finanzas anterior, el economista Carlos de la Torre, que decía que la deuda es 28.000 millones. No, ahora ya admiten, son 68.000 millones. Pero además, esto señala el propio gobierno, lo siguiente: la cifra de los activos, explicó Pablo Campana, se conoció en el primer mes de la administración actual, durante un gabinete en donde un experto económico que manejó las finanzas del país durante 6 años, de quien no reveló su nombre, aseguró que el país tenía esa cantidad de activos, así como 68.000 millones en los pasivos. Miren ustedes, es decir, este es el itinerario por donde van a ir, y empata esta declaración con una declaración del señor ministro de Hidrocarburos, y ahora encargado también de lo que antes era el Ministerio de Electricidad y Energía, el señor ingeniero Carlos Pérez García. Él señalaba hace unos 15 días en algunas radios de que estaban
considerando la transferencia de las hidroeléctricas como una forma de enfrentar la crisis económica del país, y las declaraciones de él pues resultan concordantes, coinciden, empalman con lo que dice el señor ministro de Comercio Exterior. Un aspecto a destacar es justamente el monto de los pasivos, que es el monto de la deuda. Está claro. Es decir, por más que hubiesen pretendido ocultar indefinidamente la información, un día finalmente aparece. ¿Qué es lo que estamos haciendo el análisis en base a la declaración del señor ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana? Está claro. Dicen que hay 400,000 millones, y de los 400,000 millones, el 5%, 20,000 millones, van a entregar en bienes. Ahora bien, aquí cabe una reflexión. ¿Por qué no se recupera lo robado? Pues la Comisión Nacional Anticorrupción, y solo de lo detectado hasta el 13 de diciembre del año 2017, calculó en forma sustentada, con referencia de documentos, referencias de todo tipo, y lo informó así su coordinador, el economista Jorge Rodríguez Torres, que el dinero que se evaporó o que se han robado, que se han llevado, llegaría a los 35,695 millones de dólares. Hay un desglose de esta cantidad, 35,695 millones. Una exhaustiva exposición sobre cómo calcularon y de qué manera ellos llegan a determinar la cifra de los 35,695 millones, lo realizó en Guayaquil. Un resumen de la declaración, de los cálculos, de las cuentas que realiza el economista Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, se la publicó en Diario El Universo del jueves 14 de diciembre del 2017 en la página 4. Estamos hablando, por lo tanto, cuando decimos que se ha encontrado, se ha ubicado 35,695 millones de dólares, estamos hablando de una cantidad que supera los 20,000 millones que dicen que necesitan o van a poner justamente en manos de empresas privadas. 20,000, quitando los 20,000 de lo que se ha robado, sobra 15,695 millones de dólares más o adicionales a lo que piensan transferir a la empresa privada, según la revelación del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Dicho de otra manera, si el monto del robo llega a 35,695 millones, tomando 20,000 millones que dicen que van a utilizar para cubrir el déficit del Estado, de los dos últimos gobiernos, eso significa que entregando 20,000 todavía les sobra 35,695 millones, pero si es que recuperaran el dinero, pues, ¿qué es lo que no están haciendo? El cálculo inicial, cabe recordar, del presupuesto general del Estado para el año 2018 se hizo una estimación de 34,300 millones de dólares. Óigame, 34,300 millones es menos que lo que se han llevado, porque si se llevaron 35,695 millones, habría todavía un vuelto de 1,395 millones de dólares. Óigame, el presupuesto inicial del Estado de un año es el monto, y encima de eso, 1,395 millones lo que se han robado. Pero claro, hay gente que dice no, ese cálculo se queda corto. Existen exministros que calculan que lo que se han llevado son como 50,000 millones de dólares. Entonces, aquí las cifras no coinciden, pero estamos basándonos en la conclusión, en las investigaciones de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ahora, aquí valdría la pena hacer un señalamiento complementario. Alguien puede suponer, sí, en forma candorosa, sí, que muchos de los documentos comprometedores no habrían desaparecido desde el día de cambio de gobierno.
Esto es a partir del 24 de mayo del 2017. ¿Alguien puede suponer que toda la documentación que se encontraba en el ministerio está intacta? Preguntamos. ¿Por qué ni siquiera se firma el convenio de colaboración para emprender la llamada cirugía mayor contra la corrupción con las Naciones Unidas? Se lo ofreció formalmente por reiteradas veces el señor licenciado Lenín Moreno en la campaña electoral y el día 24 de mayo del 2017, cuando asumí el poder. Él dijo que iba a hacer este convenio con las Naciones Unidas de manera similar a la que había firmado Guatemala. El dinero que el país hoy necesita es evidente que debería ser recuperado, pues, de los fabulosos montos robados al pueblo ecuatoriano. No es una salida justa el transferir el patrimonio social y nacional para sustituir el dinero que se han robado por parte de una banda de malandrines, sino que, claro, ¿por qué le quieren hacer que el país pierda activos, bienes que son de su patrimonio? ¿Y por qué no recuperan el dinero que justamente ya se ha llevado? ¿Por qué no se recupera? Vamos a intentar hacer algunas propuestas o recordar o refrescar algunas posibles, medidas que deberían aplicarse para recuperar el dinero, porque es evidente de que no existe ese ánimo, no hay esa voluntad. Ha pasado más de 14 meses de gobierno y no existe, recordemos, la recuperación de un solo centavo. No se ha recuperado un solo centavo, no un solo dólar. Quisiéramos, por lo tanto, que tomen en esto atención los ciudadanos, las personas que nos escuchan. ¿Cómo es que si se ha llevado tanto dinero? Ni siquiera hay los juicios. ¿Cómo es que en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, desde el año 2013 ya se viene sumando las cantidades de plata que han ocupado y que han malversado o que han utilizado indebidamente, y hay un perjuicio de 2.000 millones de dólares, 2.200 millones de dólares más exactamente? Pero acontece que no recuperan la plata. Existe un gasto de una refinería que debería estar en la provincia de Manabí, en el Aromo, la llamada refinería que se llama del Pacífico. Han gastado los 1.428 millones y no existe. Esa supuesta refinería no existe, no hay. No está construida una pared, solo han aplanado un terreno. ¿Cómo es posible que eso hubiese sucedido precisamente en nuestro país? ¿Quién recupera el dinero? ¿Por qué no hay un juicio a las autoridades del gobierno anterior, que son las que manejaron ese dinero? Y entonces allí la ciudadanía, la gente, claro, empieza a meditar, pues, qué está sucediendo en el país. ¿Se está realmente recuperando el dinero o se está encubriendo a los responsables porque no se hace nada y no se les enjuicia a los que deberían precisamente responder por estos montos tan grandes? Yo quisiera recordar que esta propuesta de poner bienes públicos del Estado en manos de empresas privadas es una propuesta idéntica a la que realizó el economista Correa antes de dejar la presidencia. Sí, señores, la entrega de bienes públicos, que ya la hizo además, yo quiero recordar, el gobierno del presidente Correa a algunos niveles. Recuerden ustedes que se entregaron los campos petroleros, se entregaron las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, se entregaron además, no olvidemos, los puertos, Puerto Bolívar, la construcción del puerto de Pozorja, el puerto de Manta, el puerto de Providencia en la provincia de Sucumbíos, y uno va analizando precisamente que aparte de haber entregado todos los bienes, ahora planteaba el propio presidente Correa entregar empresas públicas. ¿De qué manera? Recordemos, el presidente Correa, ¿sí?, aparte de haber entregado todo lo que hemos señalado,
multinacionales, propiedad de los grupos financieros de los más poderosos del planeta. Para ello contó con un Consejo Nacional Electoral 100% de Alianza País. Tenían, recordemos, inflados los padrones electorales con más de 1 millón de votantes cada vez que había elecciones, 1.617.000 la última elección. Recordemos que tienen las copias de las firmas de todos los ecuatorianos que están digitalizadas, copiadas, escaneadas, y que dispone tanto el registro civil como el Consejo Nacional Electoral, pues. Entonces, ellos llegaron al poder y se quedaron allí encaramados con procedimientos electorales absolutamente turbios. Y claro, ya con el poder en las manos y con la mayoría legislativa, producto de un procedimiento absolutamente similar, ¿qué es lo que han hecho? Recordemos que luego de destruir, porque han destruido, la economía nacional, luego que dejan vendiendo el petróleo hasta el año 2024, 536 millones de barriles, han multiplicado la deuda pública, pues. Pasan de 10.235 millones de dólares en diciembre del 2009, 10.235 millones, a 65.000 millones, que es el cálculo de la comisión justamente de expertos que colaboraron con la Contraloría General. Es decir, suben en el 600% el monto de la deuda. Pero esto no es al acaso, es parte de la política globalizadora para hipotecar el país, para tenerle al pueblo ecuatoriano como tributario esclavizado por décadas ante los acreedores, a los que tiene que pagar los intereses, los capitales, amortizarle el préstamo, y luego colonizar el país a favor de las grandes corporaciones extranjeras, al servicio del capital internacional dueño de las corporaciones. A esos intereses se debe el llamado correísmo, o como lo llamamos con propiedad, el fascismo del siglo XXI. El gobierno entregó a las multinacionales, nunca lo olvidemos, más allá del discurso que hablaba de la soberanía, entregó el petróleo, las minas, de todo, la telefonía celular, las fábricas de cemento, las bombas de gasolina, los puertos, todo. Y no contento con ello, antes de irse, el martes 28 de marzo del 2017, el presidente Rafael Correa dijo que allí tenían 8.215 millones de dólares transfiriendo bienes públicos, bienes del Estado, a favor de empresas privadas. ¿Qué es lo que dijo el presidente, o el correísmo, como quieran ustedes llamar, el día 28 de marzo del 2017, como pueden encontrar, por ejemplo, en una plana en Diario El Comercio, en la página 5 del martes 28 de marzo del 2017? Miren ustedes, allí salió lo que van a entregar. ¿Qué es lo que van a entregar? Les vamos a leer las 10 propuestas que hizo el gobierno del presidente Rafael Correa, y que ahora podría continuarse en el régimen del señor licenciado Lenín Moreno, a la luz de las declaraciones del señor ingeniero Pablo Campana. Miren, primero, dice que hay que vender el Banco del Pacífico, de entidad de servicio financiero, cuyos activos, estimaba el correísmo, eran de 4.294 millones de dólares. Para la venta del Banco del Pacífico, según Soledad Barrera, que era presidenta de la Corporación Financiera Nacional, se contrató a la multinacional MBA Lazard, con Z, L-A-Z-A-R-D, según anunció en junio del 2016, y conforme lo recordaba Diario El Comercio, del martes 28 de marzo del 2017 en la página 5. En segundo lugar, la venta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la CNT,
con sus servicios de telefonía fija, móvil, internet y TV satelital. Calculaba que eso valía 1.974 millones de dólares. Para transferir las telecomunicaciones, los asambleístas del gobierno, asambleístas vendepatrias al servicio de este instrumento de la globalización como es Alianza País, para darle gusto al correísmo, en forma sumisa aprobaron la llamada Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la misma que está publicada en el tercer suplemento del registro oficial número 439 del 18 de febrero del 2015, en cuyo artículo 15, literal B, permite que las empresas públicas estatales de cualquier parte del mundo puedan recibir dichas empresas o servicios por delegación, óigame la palabra, por delegación. Entonces, claro, la gente que lee dice delegación debe ser una transferencia administrativa. No, la palabra delegación está descrita en el artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, que se publicó el viernes 31 de diciembre de 1993 en la Ley de Modernización, y la delegación es una forma de venta, es sinónimo de venta. Así que cuando ustedes lean la palabra delegación, están ocultando uno de sus sinónimos, que es la venta. Si ustedes toman la Ley de Modernización, artículo 43, van a ver ahí que dice: la delegación podrá hacerse por ABC, che, en el literal che, venta. El artículo 15, en el literal C, permite esa delegación o venta de servicios fiscales a las empresas privadas. Tercero, aparte de la venta del Banco del Pacífico, aparte de la venta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, plantean la venta de 3 centrales hidroeléctricas. Sopladora, 487 megavatios de potencia, que venderían por 755 millones de dólares. La central hidroeléctrica de Mandariacu, 65 megavatios de potencia y 183 millones de dólares. Y Ocaña, de 26 megavatios por 65 millones de dólares. La transferencia de todas las centrales hidroeléctricas del Ecuador, no solamente las 3 aludidas, está autorizada de manera expresa en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Por favor, les rogamos que tomen atención. La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la que está publicada en el tercer suplemento del registro oficial número 418 del 16 de enero del 2015. Esto lo aprobaron los mismos asambleístas vendepatrias. Y está publicado, lo repetimos, en el tercer suplemento del registro oficial 418 del 16 de enero del 2015. Se llama Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y allí se permite, se autoriza en forma expresa que las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicios de alumbrado público general puedan ser asumidas por empresas estatales de los estados de la comunidad internacional. El artículo 25 de esta misma ley permite delegar o vender estos mismos bienes públicos a empresas de capital privado. Y lo recordamos porque vale la pena que la gente no olvide que el artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el registro oficial 349 del viernes 31 de diciembre de 1993, establece que delegar es sinónimo de vender. Por lo tanto, están planteando, al decir que van a delegar, una opción que es vender estos bienes, como es Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con los servicios
centrales hidroeléctricas. Y quien dude, se le ruega por favor que tome el registro oficial. Le hemos dado con santo y seña para que la gente disponga de los datos correspondientes, para que sepa que no le estamos mintiendo absolutamente nada. Pero hay más, eso no es todo. ¿Qué más dejó proponiendo que había que vender el economista Rafael Correa? Es decir, está ahora en la misma línea del correísmo, el manejo económico del país durante la administración del licenciado Lenín Moreno. La misma gente de Correa sigue haciendo todo. Hay algunas diferencias, por supuesto, a otro nivel, pero en la política económica en realidad no hay cambios significativos. Y miren qué más están proponiendo. Aparte de la venta del Banco del Pacífico, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, centrales hidroeléctricas, plantean la venta de la flota petrolera ecuatoriana. Óigame, vamos a demostrarlo de qué manera. La flota petrolera ecuatoriana Flopec, que la organizó el gobierno del general Rodríguez Lara, a petición del contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, un militar patriota, nacionalista, que quiso recuperar el petróleo para que lo maneje el Estado ecuatoriano. Impulsó la anulación de concesiones que duraban para 75 años en esa época. ¿Y qué más hizo este caballero? Él fue el gestor para que el Ecuador tenga su propia flota petrolera. En vez de pagar a compañías particulares, decidió que debía el Estado tener buques transoceánicos para que el Ecuador en sus propios buques lleve el petróleo a cualquier rincón del planeta. Esa política la diseñó el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, un ciudadano patriota que quería a su país. Pues bien, el mismo régimen de Correa, o del fascismo del siglo XXI, autorizó la venta de la flota petrolera ecuatoriana Flopec mediante el decreto ejecutivo 1312, suscrito por Rafael Correa el 24 de septiembre del 2012 y luego publicado en el registro oficial 807 del miércoles 10 de octubre del 2012 en la página 7ª. Es evidente que dejaron de utilizar en toda su capacidad a la flota petrolera ecuatoriana Flopec, pues entregaron la comercialización y hasta el transporte del crudo a empresas extranjeras, el caso de Petrochina, que según el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli Capaya, y el escritor Fernando Villavicencio, en cada barril de crudo mordían, se llevaban hasta $4, lo que debe multiplicarse $4 por cada uno de los cientos de millones de barriles vendidos desde el año 2007 hasta el año 2017 en la República del Ecuador. Pero esto tampoco es todo. Tienen previsto la venta de Tamen. Óigame, la venta de Tamen. La aerolínea, dice el correísmo, tiene un activo admitido de $265 millones. 265 millones de dólares. El mismo gobierno, es el correísmo o fascismo del siglo XXI, autorizó la venta de TAME, Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, la empresa que atiende a la mayor parte de ciudades del Ecuador, sobre todo en la región amazónica, mediante el decreto ejecutivo 1304 del 19 de septiembre del 2012, suscrito precisamente con el puño y letra del expresidente Rafael Correa, que está publicado luego en el registro oficial 805 del lunes 8 de octubre del 2012 en la página 4ª. Esta empresa, me refiero a TAME, a la que por años han saboteado con mal servicio e ingreso gigante de burócratas, porque ha incrementado el número
manera muy grande, de tal modo que se deteriore su precio, se abarate su transferencia, pues, y sea más fácil llevarse. Es evidente que en este sabotaje o mal servicio planificado, Atami se lo ha realizado. ¿Por quiénes? ¿Quiénes podían haber saboteado a Atami? Los que disponen del poder político y administrativo para hacerlo, pues. Y sobre todo, además, posean el interés propio o de allegados para apoderarse de esta compañía, que es muy rentable si se lo maneja con honradez y eficacia. ¿Por qué existen tantas compañías aéreas en el mundo? Pues porque es un buen negocio. Pero claro, recordemos que en Chile, ¿quién era el dueño de la empresa LAN? Era el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. ¿No será que también querían tener compañía propia en el Ecuador otra gente? Pero lo que les hemos dicho tampoco es todo. Plantean la venta de Inmobiliar. Esta es una empresa avaluada por el correísmo en 350 millones de dólares. Inmobiliar es el nombre de la empresa estatal que se llama Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Ese es el nombre completo. Reconocía en agosto del 2014 y daba cuenta a la Asamblea Nacional que ya estaba en el poder luego de haber recibido sus activos del Banco Central del Ecuador por daciones en pago o bienes raíces entregados a cambio de cubrir deudas de particulares a la banca intervenida. Allí daba cuenta Inmobiliar que ya tenían en sus manos, óigame, 19.667 bienes inmuebles o bienes raíces. 19.667 bienes inmuebles. Y así lo recogió Diario El Comercio en su edición del miércoles 26 de noviembre del 2014 en la página 2. Si el Estado disponía y estaban en su poder esos 19.667 bienes raíces, propiedades de terrenos, de casas, de edificios, de todo, cabe preguntarse, ¿cómo así, por ejemplo, las autoridades militares de los años anteriores permitieron que Correa, con el proyecto de desestructuración de las Fuerzas Armadas, les despoje, les quite, alegando de que el Estado estaba en condiciones terribles, hasta de los locales y cuarteles donde funcionaban por décadas sus destacamentos? Recordemos que la prensa comunicaba que solo el batallón Quinto Guayas en Guayaquil tenía 87 hectáreas, las mismas que le quitaron. El antiguo local del batallón Quinto Guayas, entiendo que ya entregaron al municipio de Guayaquil. Pero si tenían 19.667 bienes raíces, ¿dónde está ese dato? Lo hemos dado. En Diario El Comercio del miércoles 26 de noviembre del 2014 en la página 2. La prensa comunicó pues ya las 87 hectáreas que le devolvían dizque al municipio de Guayaquil. Y perdieron los locales, destacamentos, cuarteles de todo el país, porque era parte de la desestructuración de las Fuerzas Armadas. Ese proceder impusieron en toda la República, teniendo como disponían de 19.667 bienes inmuebles o bienes raíces. ¿Qué les parece, compatriotas? Pero eso no es todo. También dijeron que hay que vender la empresa pública cementera, que decían que vale 152 millones de dólares y es una planta de prefabricados de desarrollo de la industria de productos de cemento. También dijeron que hay que vender Fabrec, la fábrica donde se elaboran los uniformes para la Policía Nacional, con activos de 64.8 millones de dólares. Encima de eso, dijeron que iban a vender TC Televisión, y el gobierno dijo entonces, en marzo del 2017, que valían 78 millones de dólares.
parece que es menor el valor porque tiene muchas deudas. Igual la venta de Gama TV, avaluado por el correísmo en 35 millones de dólares. Nosotros quisiéramos aquí hacer un comentario, porque según se advierte y desprende de las declaraciones oficiales transcritas del mismo ministro de Comercio Exterior, el régimen del señor licenciado Lenín Moreno va a utilizar la misma política entreguista y globalizadora de Rafael Correa, a la luz de lo que dice el señor ingeniero o economista Pablo Campana. Van a utilizar las mismas leyes de Correa, los mismos recursos jurídicos vigentes de Correa y del correísmo, la misma política económica, sus mismos procedimientos de intenciones, sus mismos asesores y funcionarios para continuar una política que nosotros la juzgamos lesiva en extremo a los intereses patrimoniales del Ecuador y que realmente nos llama la atención. Se trabaja para favorecer a las multinacionales y a las entidades a las que sirvió el correísmo. No cabe duda, existe un inalterable poder supremo. Hay un grupo que conduce el país en la sombra. Cambiamos del correísmo a lo que significa el morenismo, del correísmo con Correa al correísmo sin Correa, pero las políticas siguen siendo las mismas, pues. Lo estamos demostrando. Yo he visto en las cercanías de la Universidad Católica y de la Politécnica Nacional, en la ciudad de Quito, pues hemos estado por allá, y causa gracia mirar cómo, según las consignas que le redactan los correístas a los morenistas, les acusan de vendidos, les dicen que son unos traidores, que favorecen a las compañías multinacionales, etcétera, etcétera. Cuando lo que está haciendo ahora el gobierno es seguir al milímetro las mismas e idénticas políticas del correísmo. Aplican las mismas leyes que fueron aprobadas y promovidas por los mismos asambleístas vendepatrias, pues. En vez de criticarles, deberían agradecerles, con frondosos ramos de flores incluidos, porque nadie los podría encubrir sus espaldas de mejor modo y con mayor esmero, como hasta ahora lo han realizado a pesar del riesgo evidente de pasar a la historia como los más grandes encubridores de una verdadera gavilla satánica, que tanto daño han hecho al país, peor que plagas bíblicas. Compatriotas, está claro lo que van a hacer, dicen, para cubrir el déficit. Van a entregar bienes públicos por 20,000 millones, pero no van a recuperar los bienes del Estado ecuatoriano, los bienes del pueblo, que es lo más importante que nosotros deberíamos, pues, plantear y sugerir, porque además es un hecho evidente. El señor presidente dijo que había una mafia gobernando el país, y yo creo que tenía y tiene toda la razón. Sí, señor, es una mafia la que gobernó el Ecuador. En eso coincidimos con la declaración del licenciado Lenín Moreno. Lo que no comprendemos es por qué la misma gente del correísmo, aplicando las mismas leyes del correísmo, siguen pues de manera inalterable manejando las cosas. Nosotros nos habíamos permitido formular algunas propuestas para recuperar la plata. Creemos que debe intentar recuperarse el dinero del pueblo ecuatoriano. Y le hemos hecho propuestas específicas e incluso estamos preparando borradores de artículos para ver si les hacemos llegar a los asambleístas, donde tampoco hay la garantía de que podamos, ¿sí?, ser escuchados, porque es evidente que hay 75 morenistas y correístas, muchos de ellos exministros, ex-subsecretarios, algunos de ellos han sido miembros de los organismos de planificación y que no quieren que sean fiscalizados, pues, y ellos, sin embargo, son la mayoría
En la Asamblea Nacional, pues, ¿quiénes son los que hacen la mayoría? Los del bloque de Alianza País, que recordemos el gobierno de Correa los pudo dejar allí gracias al procedimiento electoral conocido, es decir, el Consejo Nacional Electoral, 100% del correísmo. Padrón electoral inflado en 1.617.000 votantes fantasmas. Tienen todas las firmas de todos los ecuatorianos y de las personas que incluso han nacido, han vivido más allá del año 1901, desde cuando se creó el registro civil. Tienen las copias digitalizadas de todo, absolutamente, los ecuatorianos desde el siglo XX. Entonces, por eso es que incluso a veces aparecen firmas de gente que nació en el siglo XIX, pero vivió más allá del año 1901 y pudo tranquilamente registrar su ciudadanía. ¿Qué estamos planteando nosotros? Miren, el señor presidente ofreció de modo solemne, reiterado incluso en la campaña electoral y el día de la posesión, que era necesario establecer un acuerdo con las Naciones Unidas, similar al existente con Guatemala, donde funciona la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, que no le cuesta un centavo a Guatemala, donde todo pone, los funcionarios ponen las Naciones Unidas, donde todo lo que se descubre se pone en manos de las autoridades de Guatemala, y todo ello en el marco de las leyes de Guatemala. Y por eso nos hemos preguntado siempre y le hemos dicho a quienes nos escuchan, qué recelo, qué precaución, qué razón desconocida, qué temor irresistible le impide al señor presidente cumplir su palabra empeñada. ¿Qué le paraliza en su accionar para, como presidente de la República, honrar su solemne y público ofrecimiento? Esto es algo que nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que aquello no hubiera sido factible cumplir? Luego de haber tan solemnemente ofrecido realizar esta investigación, yo creo que es importante que exista un artículo, dice que están yendo a hacer una ley, contra la corrupción, y les estamos planteando nosotros poner un artículo en esa ley, pues no queda más, porque caso contrario no va a haber el convenio con las Naciones Unidas. Un artículo que diga, en el plazo improrrogable de 90 días, el Estado ecuatoriano, con la participación expresa de la Asamblea Nacional, buscará la urgente suscripción de un convenio de asistencia y colaboración con las Naciones Unidas, similar a la que este organismo ha suscrito con otros países de América Latina, como dispone, por ejemplo, con Guatemala. Con la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. Esta gestión se impulsará con la participación positiva de la Asamblea Nacional y cualquiera de sus miembros podrá pedir información sobre el desarrollo, gestiones y culminación de esta labor fiscalizadora. Muy bien. Como no quiere el presidente, al tenor de lo que hemos analizado, hacer esta comisión con las Naciones Unidas, que un artículo de la Asamblea conmine a que el Estado ecuatoriano en 90 días firme ese convenio. Ahora, la pregunta del millón es, los 75 asambleístas que son de Alianza País, tanto correístas como morenistas, ¿permitirán que se apruebe un artículo de este género? Difícil, pero bueno, esa es la propuesta. Hay una segunda propuesta que nosotros formulamos para recuperar la plata, en vez de que estén entregando los bienes públicos, el patrimonio social y nacional, en vez de eso, a ver por qué no dicta un decreto ejecutivo el señor presidente. Como antes, él creó una inútil comisión de transparencia
¿por qué ahora no le brinda el apoyo a una efectiva, porque esta sí es efectiva, esta sí actúa, Comisión Nacional Anticorrupción, pues, para que obtenga sin cortapisas toda la información que requiere y que ahora se le niega? ¿Por qué no se la institucionaliza? ¿Por qué no se le otorga garantías y facilidades? Y se le brinda el soporte económico indispensable para una más eficaz labor patriótica y cívica. ¿Por qué no le dan los fondos? A ver, denle los fondos y denle las facilidades para que obtenga información. Yo conozco, por ejemplo, de que los de la Comisión Nacional Anticorrupción solicitaron que les entreguen la copia del contrato mediante el cual viajó el secretario general jurídico de la presidencia, el doctor, recordemos, Alexis Mera, para disque conseguir de un estudio jurídico brasileño que se consiga los nombres de quienes estaban involucrados en los negocios con la empresa brasileña Odebrecht. Hacen el contrato y nunca más se supo nada. Pidió la información la Comisión Nacional Anticorrupción y no le dan la información. Algo verdaderamente incomprensible. Otra, nosotros les hicimos propuestas complementarias. Recordemos, como colectivo Ecuador Libre, les propusimos, entre otras cosas, lo siguiente, y ya vamos a leer incluso algunas normas nuevas que les hemos sugerido. Les planteamos que se le pueda conceder hasta el 10% del monto recuperado a cualquier ciudadano o funcionario público, sea o no funcionario, que facilite la información encaminada para recuperar los montos robados. ¿Por qué, decíamos, no se le reconoce hasta el 10% para las universidades públicas o privadas del monto sustraído que ayuden a recuperar efectivamente con el concurso de sus profesionales, autorizando la expresa creación de un departamento anticorrupción en cada universidad, sea pública o privada? ¿Por qué no se le reconoce hasta el 10% del monto recaudado para los estudios jurídicos de cualquier parte del mundo que ubiquen fondos de origen turbio y que incluso pudieron o pueden contribuir o pudieron haber hecho que ellos mismos lo coloquen en paraísos fiscales, en Suiza, en Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda, en Singapur, en China, por ejemplo, en Bielorrusia, en Rusia, en cualquier país del mundo, en Qatar? ¿Por qué entonces no intentar recuperar, dando el 10% a los estudios jurídicos? Incluso algunos de esos estudios deben haber ayudado a colocar a plata. Si pusieron 1.000 millones o 5.000 millones, ¿cómo no les va a interesar tener 100 millones, la décima parte? O de 5.000 millones, 500 millones. Pero el Ecuador recupera pues la diferencia, recupera el 90%. Recordemos que de lo detectado se conoce que se han llevado 35.695 millones. El 10% es 3.569 millones. Es una cantidad colosal, el 10%. Pero el 90% restante sería 32.125 millones de dólares. Dando el 10%, los 3.569 millones de dólares todavía habrían vuelto de 32.125 millones, pues. Hágame el favor, compatriotas, pues. ¿Debe o no planteárselo del 10% como sugerencia? ¿Por qué no se les compensa hasta el 10% del monto recaudado para cualquier funcionario financiero, pues, autoridad pública o bancaria o ciudadano de la China, de Qatar, de Bielorrusia, de Rusia, de Singapur, de Suiza, de Holanda, de Panamá, de Bélgica, de Estados Unidos, de cualquier sitio del planeta, que ayude a ubicar y recuperar efectivamente el dinero propio del pueblo ecuatoriano e imprescindible para el país? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué están queriendo vender los bienes públicos? ¿Creen que regresarán los bienes públicos a ser un día patrimonio del pueblo? Este será
patriotas. Yo creo que además debería, mediante ley, que garantice la recuperación del patrimonio del pueblo, a lo mejor con una reforma constitucional, debería, obligarse a explicar el origen del patrimonio hasta la segunda y tercera generación de los descendientes de quienes ejercieron puestos de dirección, inversiones y contrataciones entre el año 2007 hasta el año 2017. Se han llevado tanta plata que no podrán gastar sino en varias generaciones. Es obvio. Otra cosa, ¿por qué no se investiga en forma adicional todos los vuelos de los aviones presidenciales en los últimos años, determinando las tripulaciones, las cargas, los pasajeros, los permisos, los destinos, sobre todo a países con los que el expresidente Correa estableció convenios de libre ingreso a quienes porten pasaportes especiales y diplomáticos, así como exoneración total de tributos, como por ejemplo se suscribieron con Qatar y Bielorrusia? ¿Acaso no era, una forma efectiva y oculta de llevar recursos del país a cualquier parte del mundo en base al uso discrecional o secreto de dichas naves presidenciales que costaron al Ecuador más de 80 millones de dólares? ¿Qué se espera para actuar? ¿Acaso no hace falta el dinero para el país, para evitar un colapso económico? Pero claro, ¿por qué no recuperan lo que se robaron? ¿Por qué están encubriendo? Pero quisiéramos nosotros señalar de que hay algunas otras propuestas que nos parece necesario que deberíamos también nosotros plantearlas. Por ejemplo, miren, yo creo que hay que evitar de que con la plata robada, además sean ahora inversores. Podrían tener plata, por ejemplo, en Puerto Bolívar, en el puerto de Pozorja, en el puerto de Manta, en el puerto de Providencia. Claro, tienen tanta plata ahora. Entonces, ¿qué debería decir la ley? Un artículo que diga: quienes hubiesen prestado las siglas o razón jurídica de una empresa, o hubiesen sido socios, encubridores o partícipes de quienes dispongan inversiones de origen delincuencial, por ser dinero generado o obtenido con actividades al margen de la ley, perderán dichas inversiones y pagarán una multa equivalente a 10 veces el monto o cantidad de dichos capitales invertidos para camuflar inversiones ilícitas. De comprobarse este encubrimiento delincuencial, se dará por finiquitado el referido contrato y la parte responsable no tendrá derecho a reclamo de ninguna indemnización o naturaleza. En todo contrato habrá una cláusula obligatoria al respecto y el Estado podrá iniciar las acciones legales, administrativas, civiles o penales que sean pertinentes. Demos un ejemplo. ¿Qué pasa si encuentran que hay 50 o 100 millones de dólares robados al pueblo y que ese dinero robado dizque aparece como inversión en Puerto Bolívar, en Puerto Pozorja, en Puerto de Manta? A ver, ¿debería o no el Estado ecuatoriano recuperar ese dinero? Y deberían ser sancionados los que prestaron las siglas, los que facilitaron la razón jurídica para que se produzca esa inversión que sería con la propia plata del pueblo ecuatoriano, pues. Lo mejor sería, claro, para que nadie se sienta lesionado en sus aspiraciones, que no les encubran a los ladrones, pues. No se presten para esta asociación ilícita, ya, se acabó. Esta es una propuesta. Otra propuesta: las concesiones tendrán un límite máximo del 100% de la ganancia y dispondrán de fiscalización conjunta y veeduría ciudadana. Miren,
toda concesión de obra o de servicio transcrita en el país o de trabajos a realizarse en la República del Ecuador, es lo que proponemos, tendrán vigencia jurídica hasta que la ganancia del concesionario llegue al 100% de su inversión, aspecto que deberá ser cláusula obligatoria en todo contrato de esta materia. Para la verificación y cumplimiento de esta regulación legal, existirá una fiscalización conjunta entre la empresa contratada por una parte y por el Estado de otra, representada por la Contraloría General, así como podrá realizarse veeduría social, veeduría ciudadana y de las universidades públicas y privadas del Ecuador. ¿Por qué decimos esto? Miren ustedes cómo están hechas las cosas. Es que esto es una barbaridad. Cuando se construyó el puente del río Guayas, se llegó a un acuerdo con el consorcio de firmas italianas, COFIT se llamaba. Hubo un concurso internacional en la que ganaron los italianos. Era la propuesta más razonable. Ellos ponían la plata, ellos construyeron el puente de la Unidad Nacional o el puente Mendoza-Avilés, el primer puente que unía Guayaquil con Durán, ¿sí? Y se estableció que tendrían derecho al interés legítimo y le dieron un premio de un 1 o 2% más la ganancia, que sería un 20% aproximadamente. Ellos, los italianos del consorcio de firmas italianas, el COFIT, resulta de que recuperaron toda la inversión, lo que gastaron ellos, hasta el último saco de cemento, la última varilla, el último grano de arena, todo en 8 años recuperaron.